¿Alguna vez has sentido ese inexplicable escalofrío al mirar el mar, como si algo oscuro se escondiera en sus profundidades? Imagínate estar a bordo de un barco rodeado de misterios, escuchando susurros en la oscuridad de la noche y enfrentándote a lo desconocido. En esta historia descubrirás el inquietante secreto de la Aurora Celeste, un barco marcado por desapariciones, apariciones y una maldición que resuena hasta el día de hoy. Si te fascinan las historias reales y aterradoras que te aceleran el corazón, quédate hasta el final, porque lo que pasó en ese viaje podría cambiar tu forma de ver el océano para siempre. Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Título del primer cuento: El llamado de las Aguacel. Aurora Celeste era un barco impresionante, una auténtica obra maestra de los mares. En 1925 era conocido por sus viajes lujosos y por atraer a la élite de la sociedad. El día de su salida comenzó como cualquier otro, con los pasajeros embarcando llenos de expectativas. Hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos elegantes y niños corriendo emocionados por la cubierta. Pero esa mañana había algo inusual. Una espesa y silenciosa niebla había descendido sobre el puerto, cubriéndolo todo como un velo fantasmal. Los sonidos ordinarios del muelle, gritos de los trabajadores, chirridos de las gaviotas, parecían amortiguados, casi irreales. Era como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Entre los pasajeros, un hombre en particular llamó nuestra atención. Estaba solo y llevaba solo una pequeña maleta de cuero. Su nombre era Víctor, alto y delgado. Vestía un traje negro que le sentaba bien, pero algo en la forma en que se movía parecía fuera de lugar. Sus ojos, profundos e inexpresivos, evitaban el contacto directo con nadie, pero al mismo tiempo parecía como si estuviera observando todo. Mientras los miembros de la tripulación revisaban las listas y ayudaban a los pasajeros a subir, Víctor permanecía inmóvil en la proa del barco, mirando el horizonte envuelto en niebla. Un marinero curioso se le acercó para preguntarle si necesitaba ayuda. Víctor respondió sin volver la cara: «Me llaman». El marinero frunció el ceño sin entender. Antes de que pudiera preguntar algo más, Víctor se giró y entró en el barco, desapareciendo entre los demás pasajeros. A las 10 en punto, los motores de la Aurora Celeste comenzaron a rugir y el barco se alejó lentamente del muelle. La multitud en el puerto saludó con entusiasmo, pero muchos comentaron sobre la niebla que, en lugar de disiparse, parecía seguir al barco mientras se dirigía hacia mar abierto. Los primeros momentos del viaje fueron tranquilos. En el salón principal sonaba música suave y los camareros sirvieron copas de champán. Pero algunos pasajeros ya empezaron a notar algo extraño. El silencio parecía persistir, incluso en medio de las conversaciones y las risas. Y esa niebla no se alejaba. En el piso superior, Víctor apareció de nuevo. Estaba de pie en la misma posición en la que el marinero lo había visto antes, mirando al mar. Su mirada estaba fija, como si buscara algo o esperara a alguien. El capitán, un hombre experimentado y escéptico, observaba la niebla a través de la ventana del puente. «Esto no es normal», murmuró para sí mismo. Lo que no sabía era que esa partida pacífica marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría para siempre la historia de Aurora Celeste y de todos los que estaban a bordo. En la segunda noche del 100 viaje, Aurora Celeste ya se encontraba lejos de la costa, rodeada únicamente por el vasto océano. La persistente niebla aún envolvía el barco, como si fuera un manto que se negaba a disiparse. El humor entre los pasajeros había cambiado. El entusiasmo del inicio del viaje había dado paso a un sentimiento de inquietud
que nadie podía explicar. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Al principio fueron suaves, casi imperceptibles, como un leve crujido proveniente del casco. Algunos pasajeros pensaron que era simplemente el movimiento natural del barco cortando las olas. Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes. Había ritmos, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse al otro lado de las paredes de acero. En la bodega, donde la tripulación se ocupaba de los pertrechos y la carga, el sonido era aún más inquietante. Parecía venir de las profundidades del barco, un eco bajo y constante que resonaba por los pasillos. Algunos lo describieron como gemidos ahogados, mientras que otros juraron haber escuchado pasos fuertes a pesar de que no había nadie alrededor. El jefe de mantenimiento, un hombre corpulento llamado Arthur, decidió investigar. Descendió con su linterna al compartimento más bajo, donde el barco almacenaba agua para mantener el equilibrio. El lugar estaba oscuro y húmedo, con el olor metálico del acero y el sonido constante de las gotas de agua cayendo de las paredes. Mientras Arthur caminaba por el estrecho pasillo, el sonido se hizo más claro. Parecía venir directamente del tanque de lastre, una enorme estructura llena de agua de mar utilizada para estabilizar el barco. Apoyó la oreja en la pared de acero y escuchó. Fue un sonido distintivo, como clavos raspando metal, seguido de algo que sonó como un murmullo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, más para alejar su propio miedo que esperando una respuesta. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Entonces, de repente, se oyeron 3 golpes fuertes y agudos desde el otro lado de la pared. Arthur saltó hacia atrás, su linterna temblando en su mano. Volvió a subir a la sala de máquinas, sudando fríamente, pero decidió no decírselo a nadie. No quería asustar a la tripulación, pero no sabía que otros habían oído cosas similares. En los pasillos cercanos a las cabinas de pasajeros, la gente empezó a reportar sonidos extraños por la noche, pasos lentos, como si alguien caminara, descalzo sobre el piso de madera, y susurros que venían de la nada. Una anciana que se encontraba en la cubierta inferior juró haber escuchado una voz que gritaba su nombre en la oscuridad. Corrió para alertar a la tripulación, pero cuando comprobaron no había nadie alrededor. Mientras tanto, en el salón principal, los pasajeros intentaban mantener la normalidad, pero el nerviosismo era evidente. Los sonidos se habían convertido en el principal tema de conversación. Algunos culparon al viejo barco, diciendo que los crujidos y golpes eran normales en los barcos grandes. Otros, sin embargo, empezaron a susurrar sobre algo más siniestro. Historias de marineros perdidos en el mar, almas que vagaron eternamente en busca de paz. En la cubierta superior, Víctor estaba nuevamente en la proa, mirando hacia la niebla. Cuando alguien le preguntó si había oído los sonidos, él simplemente respondió: «Están intentando entrar». Su respuesta, aunque críptica, tenía un peso aterrador. Y esa noche, mientras el barco navegaba por el corazón del océano, los sonidos continuaron. Un recordatorio constante de que algo andaba muy mal en el Aurora Celeste. Se suponía que la tercera noche en Aurora Celeste sería especial. El capitán había organizado una elegante cena de gala para los pasajeros, una tradición en los viajes de lujo. Las mesas estaban impecablemente puestas, con los cubiertos brillando bajo la lámpara de araña de cristal. La sala principal se llenó de risas, el tintineo de vasos y el sonido de una suave orquesta tocando de fondo. Sin embargo, incluso con toda la pompa, una sensación de inquietud flotaba en el aire. Los sonidos de la noche anterior todavía resonaban en la mente de muchos pasajeros, y la niebla que rodeaba el barco parecía más espesa que nunca, como si quisiera tragarse el barco por completo.
Mientras todos se acomodaban, el capitán pronunció un breve discurso, intentando aliviar la tensión. Damas y caballeros, este es un viaje para recordar. Dejemos atrás nuestras preocupaciones y celebremos juntos esta noche. El discurso fue recibido con aplausos, pero había algo extraño. Una silla en la mesa más cercana al escenario estaba ocupada por alguien que nadie había notado que venía. Era Víctor, vestido impecablemente con el mismo traje negro que había usado desde el comienzo del viaje. Se sentó en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Su presencia fue notada por primera vez por los pasajeros cercanos, quienes intercambiaron miradas sospechosas. Algunos se preguntaban cómo había llegado allí sin que nadie se diera cuenta. Cuando sirvieron la cena, Víctor no tocó la comida. Se limitó a mirar como si esperara algo. Luego comenzó a murmurar suavemente, casi imperceptiblemente, pero cualquiera que estuviera cerca podía oírlo. «Vienen, siempre vienen». De repente, la luz del gran candelabro parpadeó. Una breve interrupción, pero suficiente para hacer que la habitación cayera en un silencio incómodo. Cuando la luz volvió a encenderse, Víctor ya no estaba allí. Su silla estaba vacía y un frío inexplicable recorrió la habitación. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos pensaron que se había ido silenciosamente, otros estaban convencidos de que había sucedido algo mucho más extraño. El capitán, tratando de mantener el orden, pidió calma y sugirió continuar con la cena. Pero la noche estaba lejos de terminar. Minutos más tarde, uno de los camareros que recogía los platos dejó caer una bandeja con los ojos muy abiertos por el terror. Estaba señalando una de las ventanas del pasillo, donde la niebla parecía haber tomado forma humana. Era una figura alta, de contornos confusos, pero con algo innegablemente humano en su postura. La figura parecía observar a los pasajeros, inmóvil, mientras la música de la orquesta se hacía cada vez más lejana, como si fuera ahogada por la propia niebla. Luego, con un solo relámpago que iluminó el salón, la figura desapareció, dejando una huella de una mano sucia en el interior de la ventana, como si alguien hubiera intentado entrar. El capitán terminó abruptamente la cena y ordenó a todos que regresaran a sus camarotes, pero aún así nadie pudo dormir esa noche. El comedor, alguna vez lleno de risas y vida, se había convertido en un lugar donde reinaba el miedo. Y en cubierta, mientras todos intentaban encontrar respuestas, Víctor fue visto nuevamente. Estaba en la proa, inmóvil, murmurando a la niebla. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historias de terror y miedo? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, la mañana después de la cena, el aurora celeste estaba más tranquilo que nunca. El sol debería haber salido, pero la niebla insistía en bloquear cualquier señal de luz. Los pasajeros estaban tensos, hablando en susurros sobre la figura en la ventana y los extraños sonidos. La atmósfera de lujo y confort había dado paso a un clima opresivo de miedo. En el desayuno, el tema principal fue Víctor. Nadie lo había visto regresar a su cabaña. Algunos pasajeros juraron que estuvo encubierta por la noche, hablando con la niebla, pero nadie supo decir a dónde fue después de eso. Un grupo de marineros encabezados por el jefe de seguridad fue asignado a encontrarlo. Comenzaron por las zonas comunes del barco, el comedor, los pasillos de los camarotes e incluso los trasteros. Nada. Víctor parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Tal vez se cayó al mar, sugirió uno de los tripulantes, pero el jefe de seguridad descartó la idea. No hay señales de accidente y nadie escuchó ninguna alarma durante la noche. Mientras tanto, en el piso superior, una joven pasajera llamada Clara
encontró algo peculiar. Era la maleta de cuero que llevaba Víctor cuando abordó. Estaba abandonado junto a uno de los bares. Intrigada, llamó a la tripulación, quienes abrieron la maleta para investigar. En el interior solo había papeles viejos, todos cubiertos de notas escritas a mano. Las cartas eran apresuradas y casi ilegibles, pero una frase se repetía varias veces, como un mantra desesperado. Vienen en la niebla, no los dejes entrar. El capitán fue informado inmediatamente, y al ver los papeles, su expresión se endureció. Ordenó que la maleta quedara bajo llave en la sala de control, lejos de los pasajeros. Pero el misterio no hizo más que profundizarse. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué sabía Víctor? Más tarde, ese mismo día, el capitán decidió organizar una reunión con los pasajeros para calmar los ánimos. Pero mientras se preparaba el salón principal, sucedió algo aún más extraño. En el pasillo de la cabina, una anciana afirmó haber vuelto a ver a Víctor. Ella dijo que él estaba parado frente a una de las ventanas, mirando hacia afuera. Cuando ella intentó acercarse, él lentamente giró la cara y ella dejó escapar un grito. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, como si se los hubiera tragado la oscuridad. Cuando la tripulación llegó para comprobarlo, Víctor ya no estaba allí. Solo la huella de sus zapatos mojados quedó en el suelo, dirigiéndose hacia la cubierta. La búsqueda de Víctor se intensificó, pero no fue encontrado. Sin embargo, la sensación de que él todavía estaba allí, observando, nunca abandonó a los pasajeros. Muchos juraron haber escuchado susurros en sus habitaciones, como si alguien intentara advertirles de algo terrible. Y esa noche, mientras la niebla parecía tragarse a la aurora celeste por completo, todos sabían en el fondo que Víctor no había desaparecido por casualidad. Lo habían llevado o estaba esperando el momento adecuado para regresar. La última noche, en el aurora celeste, llegó sin que Víctor fuera encontrado. El barco, todavía envuelto en niebla, parecía más aislado que nunca, como si hubiera sido arrancado del mundo real y colocado en una dimensión propia. Los extraños sonidos persistieron, ahora más fuertes y más frecuentes, resonando en las paredes de acero. En la cubierta principal, el capitán reunió a los pasajeros, visiblemente exhaustos y conmocionados, para un último intento de controlar la situación. No cederemos al miedo. Pronto llegaremos a nuestro destino y todo esto será solo una historia que contar. Pero las palabras del capitán fueron interrumpidas por un sonido ensordecedor, algo que ninguno de ellos había oído jamás. Fue un rugido profundo, casi como el de una criatura colosal proveniente de las profundidades del océano. Todo el barco se sacudió, haciendo que las luces parpadearan, y entonces, como convocadas por ese sonido, aparecieron figuras en la niebla. Eran sombras humanas, de formas confusas, pero sus ojos brillaban como brasas. Lentamente comenzaron a aparecer a lo largo de las barandillas, alrededor del barco, como si estuvieran rodeando el barco. Los pasajeros entraron en pánico y corrieron hacia la sala, mientras los miembros de la tripulación intentaban, sin éxito, controlar la situación. Pero Clara, la joven que había encontrado la maleta de Víctor, permaneció inmóvil, mirando las figuras. Fue entonces cuando notó algo que la hizo estremecer. Víctor estaba entre ellos. Él era una de las sombras, pero su rostro aún era reconocible, aunque tenía una expresión vacía y angustiada. De repente, la maleta de Víctor, encerrada en la sala de control, fue encontrada abierta y con papeles esparcidos por todas partes. En la parte superior, un último mensaje escrito con letra casi ilegible: solo sobreviven aquellos que aceptan la oscuridad. No intentes luchar contra lo que viene. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en las siguientes horas. Algunos
Informan que el barco se hundió en un silencio total, como si el mundo a su alrededor se hubiera borrado. Otros dicen haber escuchado gritos provenientes de todas direcciones, seguidos de un vacío absoluto. Cuando el Aurora Celeste fue encontrado días después, a la deriva, no había señales de pasajeros ni tripulación. Todo estaba exactamente como antes, excepto por un mensaje grabado en la madera de la cubierta. El viaje nunca termina. Esta historia nos muestra que hay misterios en el mundo que nunca se entenderán del todo. Lo que ocurrió en la Aurora Celeste sigue siendo un oscuro secreto, pero una cosa es segura: las respuestas se encuentran en las sombras. Si esta historia te intrigó, imagínate lo que otras narrativas de terror pueden revelar. Historias que desafían la lógica, que nos transportan a lugares que nunca pensamos explorar y que nos hacen cuestionarnos lo que realmente existe a nuestro alrededor. Suscríbete al canal para más historias como esta. Cada vídeo trae un nuevo misterio, un nuevo susto y una nueva invitación a sumergirse en lo desconocido. No te pierdas los próximos capítulos, donde el miedo y la fascinación se encuentran. Y ahora, ¿qué harías si estuvieras en Aurora Celeste? Deja tu opinión en los comentarios. Segunda historia. El último pasajero del barco fantasma era una noche sin estrellas, con un velo de nubes oscuras cubriendo el cielo como un sudario. El Orion, un carguero conocido por sus viajes solitarios y discretos, se encontraba atracado en un puerto aislado. La única luz procedía de unas cuantas linternas que parpadeaban con el viento y proyectaban sombras inquietantes sobre la cubierta vacía. La tripulación, formada por unos pocos hombres experimentados, estaba acostumbrada al silencio de la noche, pero en esta ocasión el aire parecía más pesado, casi asfixiante. Mientras llevaban las últimas cajas a la bodega, el sonido de pasos resonó por la rampa de embarque. Un hombre alto, envuelto en un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, surgió de las sombras. ¿Y quién eres?, preguntó el capitán, frunciendo el ceño. No esperaba pasajeros en ese viaje, solo carga. El hombre hizo una pausa, como analizando al capitán, antes de hablar en voz baja y ronca. Soy un pasajero de última hora. Necesito abordar. Le pagué por adelantado al responsable del puerto. El capitán vaciló. Algo en el hombre no parecía estar bien. Pero el recibo de pago estaba en su mano y el dinero había sido aceptado. Después de una pausa incómoda, asintió de mala gana. Muy bien, pero no interfieras con el trabajo de la tripulación. Sin decir nada más, el desconocido caminó lentamente por la cubierta y desapareció hacia los camarotes. Los ojos de los marineros lo siguieron con recelo. Esto no me gusta, murmuró uno de ellos ajustándose la gorra. Se ve mal, pero nadie se atrevió a interrogar al capitán. El Orión zarpó poco después, deslizándose por las oscuras aguas del mar como una sombra. La tripulación volvió al trabajo, pero la presencia del pasajero seguía atormentando sus pensamientos. En la cabaña destinada al desconocido reinaba un silencio sepulcral. Había cerrado la puerta tan pronto como entró y nunca salió. Algunos miembros de la tripulación juraron haber escuchado crujidos de pasos en las primeras horas de la mañana, pero cuando revisaron, el pasillo estaba vacío. La noche siguiente, cuando el barco ya estaba lejos de la costa, uno de los marineros pasó cerca de la puerta de la cabina de pasajeros y escuchó un sonido peculiar. Algo así como un susurro, palabras inaudibles repetidas en un tono monótono. Presionó su oreja contra la puerta tratando de oír mejor, pero de repente el sonido se detuvo y el silencio fue roto por un fuerte golpe al otro lado de la puerta. Sorprendido, retrocedió. Cuando miró hacia el pasillo vacío, sintió como
si algo invisible lo estuviera observando, siguiéndolo de regreso a la cubierta. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. El desconocido casi nunca fue visto, salvo en breves momentos, siempre con el sombrero cubriéndole el rostro. Pero su presencia se sentía como si llevara algo oscuro consigo, algo que parecía infectar el aire a su alrededor. Y entonces empezaron los rumores. Algunos miembros de la tripulación juraron que el hombre susurraba en un idioma antiguo cuando estaba solo en cubierta por la noche. Otros dijeron que, en momentos de descuido, vislumbraron algo en sus ojos, un brillo que no era humano, como si otra entidad estuviera allí, compartiendo ese cuerpo. El Orion continuó su viaje, pero cada ola que golpeaba el casco parecía llevar una advertencia silenciosa. Algo terrible estaba por suceder. La tensión a bordo del Orión crecía cada día. El misterioso pasajero apenas salió de su camarote, pero su presencia parecía impregnar cada rincón del barco. La tripulación empezó a quejarse de pesadillas, sueños tan vívidos que se despertaban sudando frío, con la sensación de que algo los observaba incluso mientras dormían. Fue en una mañana gris, mientras el sol luchaba por atravesar las pesadas nubes, que uno de los marineros, Jonas, descubrió algo extraño en la bodega. Había bajado las escaleras para revisar la carga, pero al pasar por un pasillo estrecho se topó con una puerta que nunca antes había notado. Estaba hecho de hierro antiguo y desgastado, con un candado que parecía tan antiguo como el barco. ¡Capitán!, gritó Jonás, subiendo las escaleras de dos en dos. ¡Tenemos un problema! El capitán bajó con él a la bodega, acompañado de otros dos tripulantes. Cuando vio la puerta, frunció el ceño. «Esto no estaba aquí antes», murmuró, pasando la mano por los bordes de la puerta, que parecía haberse fusionado con la estructura del barco. «¿Qué quieres decir con «no estuve aquí antes»?», preguntó uno de los marineros con voz temblorosa. «¿Qué significa eso?». Nadie tuvo una respuesta. El capitán ordenó que trajeran herramientas para abrir la puerta. Por mucho que lo intentaran, la cerradura no se movía, hasta que Jonas sugirió algo que hizo que a todos se les helara la sangre. «¿Y si le preguntamos al pasajero?» Llegó la misma noche que vimos esta puerta por primera vez. Hubo un silencio incómodo. El capitán negó con la cabeza. «No, esto no tiene nada que ver con él. Resolvamos esto nosotros mismos». Esa noche, sin embargo, Jonás no pudo contenerse. Algo en esa puerta lo atormentaba, una curiosidad que ardía como una llama. Esperó hasta que todos estuvieron dormidos y bajó al sótano con una linterna y una palanca. El aire era denso, olía a óxido y algo más, algo podrido. Cuando llegó a la puerta, se detuvo por un momento, sintiendo que su corazón latía más rápido. Puso su oreja contra la superficie de hierro y se quedó helado. Del otro lado se escuchó un sonido. Era bajo pero claro. Un rasguño constante, como uñas recorriendo la superficie del metal. «¿Quién está ahí?», susurró con la voz temblorosa. El rasguño cesó, y entonces una voz respondió. Ella no era humana, era serio, profundo, como si viniera de las profundidades del mar. «Abierto». Jonás dejó caer la palanca al suelo y corrió escaleras arriba tan rápido que tropezó y casi se cae. Cuando llegó a cubierta jadeando, encontró al misterioso pasajero de pie bajo la tenue luz de una lámpara. Lo miró fijamente, inmóvil, con una sonrisa que parecía retorcerle la piel de forma antinatural. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó el hombre con voz ronca, pero esta vez con un tono casi burlón. Jonás sacudió la cabeza, incapaz de responder. Pero supe en ese momento que la puerta no era solo un misterio. Fue una advertencia. Algo estaba atrapado allí y ahora quería salir. La noche siguiente,
La tripulación se vio envuelta en un silencio inusual. El mar parecía en calma, pero la sensación de que algo andaba mal flotaba en el aire como una tormenta inminente. Ya amanecía cuando el primer grito resonó por los pasillos. Jonás, que intentaba dormir después de lo que había presenciado en el sótano, fue el primero en oírlo. Saltó de la cama, sudoroso y con el corazón acelerado. El grito era agudo, lleno de terror y parecía venir de debajo de la cubierta. Cuando salió corriendo a investigar, encontró a otros miembros de la tripulación en el pasillo, todos con expresiones pálidas y asustadas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Jonás, tratando de ocultar el pánico en su voz. ¿Quién podría gritar así?, respondió uno de ellos. Era el sonido de alguien siendo atacado. Lo siguieron juntos, con linternas parpadeando en sus manos. Pero cuanto más avanzaban, más parecían vacilar las luces, como si el propio barco rechazara la presencia de la luz. Cuando llegaron al sótano, encontraron todo en silencio, incluso demasiado. Fue entonces cuando comenzó un nuevo sonido. No fue un grito, sino algo mucho peor. Una voz baja, casi como un susurro, repitiendo palabras en un idioma que nadie entendía. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, reverberando en las paredes metálicas del barco. «Viene de la puerta», murmuró Jonás, señalando con la linterna. La tripulación dudó, pero finalmente se acercó a la misteriosa habitación cerrada. La voz parecía más fuerte ahora, como si quienquiera que estuviera dentro supiera que estaba escuchando. Uno de los marineros, nervioso, llamó a la puerta con el puño. «¿Quién está ahí?», gritó con la voz llena de desesperación Latzer. Voz se detuvo. El silencio volvió a llenar el espacio, pero no trajo ningún alivio, solo una tensión casi insoportable. Y entonces algo sucedió. La puerta empezó a vibrar lentamente, como si algo golpeara al otro lado. El sonido se intensificó, resonando en el sótano hasta que un estruendo ensordecedor hizo que todos retrocedieran. El candado, que antes parecía indestructible, se había roto. Y en el momento en que esto sucedió, el misterioso pasajero apareció al pie de las escaleras, observando la escena. «No deberías haberlo oído», dijo, con un tono casi tranquilo, pero lleno de amenaza. «Ahora es demasiado tarde». La tripulación se alejó mientras él descendía. Cada paso resonaba como un presagio de fatalidad. Se detuvo frente a la puerta, puso su mano sobre el frío metal y murmuró algo inaudible. Para horror de todos, la puerta dejó de vibrar, pero algo pareció moverse al otro lado, algo que hizo que el barco crujiera, como si estuviera vivo y tratara de escapar. «No podemos dejar que esto salga a la luz», gritó Jonás, pero el pasajero solo sonrió. «Ya está aquí», respondió. En ese momento, las luces del sótano parpadearon y se apagaron por completo, dejando a todos sumidos en una oscuridad total. Y entonces la voz regresó, pero esta vez estaba en todas partes, como si el propio barco estuviera susurrando. Orión pareció cobrar vida propia. El sonido metálico del casco, que antes había sido amortiguado por el ruido de las olas, ahora resonaba como gemidos bajos, una vibración que hacía acelerar el corazón de la tripulación. Jonás y los demás se quedaron congelados en el sótano, con las linternas parpadeando, como si dudaran en iluminar el horror que se estaba desarrollando. La voz, que antes era solo un susurro inquietante, se convirtió en un coro. Parecía venir del interior del barco, de las paredes, del techo e incluso de las sombras que danzaban a su alrededor. Era como si el propio Orión estuviera cantando un himno macabro, una invocación de algo que nunca debería despertar. El misterioso pasajero, parado frente a la puerta rota, ahora estaba de espaldas a la tripulación. Murmuró palabras en un idioma desconocido,
pero su voz era diferente. No ronca como antes, sino profunda y de otro mundo. Sus hombros comenzaron a temblar, y cuando Jonas finalmente reunió el coraje para gritar, el hombre se giró lentamente. Sus ojos, antes ocultos por su sombrero, ahora estaban completamente negros, como si hubieran sido reemplazados por dos abismos infinitos. Su rostro pareció distorsionarse a la luz de la linterna, cambiando de forma como un reflejo distorsionado en el agua. «Has despertado lo que estaba dormido», dijo, su voz resonando en capas, como si varias entidades hablaran al mismo tiempo. «Ahora ya no hay vuelta atrás». De repente, la puerta volvió a temblar, pero esta vez, el sonido que provenía del interior fue ensordecedor. Ya no eran los rasguños ni los murmullos. Fue un rugido, un grito primitivo que hizo que todos los miembros de la tripulación cayeran de rodillas, tapándose los oídos. Jonas sintió como si su cabeza fuera a explotar, como si la voz estuviera dentro de su cráneo, destrozando sus pensamientos. ¿Qué hay ahí dentro?», gritó uno de los marineros, con lágrimas en los ojos, mientras el terror se apoderaba de su cuerpo. El pasajero no respondió. En cambio, levantó la mano y con un gesto lento tocó el candado roto. La puerta se abrió. Con un crujido agonizante y un viento helado recorrió el sótano, apagando todas las luces. Lo que surgió no fue algo que pudiera describirse fácilmente. Era una sombra viva, con formas que constantemente se retorcían y cambiaban, como si estuviera hecha de humo y oscuridad líquida. Ojos brillantes aparecían y desaparecían en la masa negra, y un olor nauseabundo a podredumbre y sal invadió la habitación. «Eso es, el corazón de Orión». La voz del pasajero sonó como un susurro triunfante. «Lo atrapaste aquí, pero nunca dejó de esperar». La criatura avanzó, lenta, pero inevitablemente. La tripulación intentó correr, pero las sombras parecieron tomar forma y agarrarlos, arrastrándolos hacia la oscuridad. Gritos de terror resonaron por todo el barco, pero uno a uno fueron silenciados. Jonás, luchando contra el pánico, tropezó y cayó. Vio al misterioso pasajero de pie en el centro de la bodega, con los brazos levantados en saludo al monstruo. Antes de que las sombras se lo tragaran, escuchó una última frase resonando en su mente. Orión nunca navegó solo. El legado. De Oriona, la mañana siguiente, el Orión fue encontrado a la deriva, balanceándose suavemente bajo el cielo gris, ahora tranquilo. Los pescadores que vieron el barco notaron algo extraño. No parecía haber almas vivas a bordo. Cuando la guardia costera se acercó a investigar, encontraron el barco impecablemente ordenado, como si nunca hubiera estado allí nadie. En el libro de registro solo se registró una entrada reciente. Nadie escapa a la oscuridad que Orión guarda en sus profundidades. Navegamos hacia lo desconocido, pero siempre ha estado con nosotros. No se encontró nada más, excepto las linternas abandonadas en el sótano y la puerta cerrada nuevamente, ahora con un candado nuevo y sólido, sin signos de entrada forzada. La historia de Orión rápidamente se convirtió en leyenda. Los marineros evitaron la ruta donde fue encontrado, jurando que, en las noches de niebla, era posible escuchar gritos a lo lejos y ver una figura encubierta, inmóvil, como si mirara el horizonte en busca de nuevas víctimas. Y así, el misterio permanece. ¿Qué pasó realmente en Orión? ¿Qué estaba encerrado en esa puerta? ¿Era posible que el barco siguiera navegando, cargando con el peso de algo que nunca debería haber despertado? Si te intrigó esta historia, prepárate, porque hay mucho más que contar. Cada barco que cruza los océanos tiene sus secretos, cada puerto tiene sus leyendas y cada historia es más oscura que la anterior. Suscríbete al canal,
Activa las notificaciones y sumérgete conmigo en las profundidades de estas narrativas que desafían la razón. Porque al final, ¿quién sabe qué se esconde realmente en las sombras de lo desconocido? Y así termina la oscura historia de Orión, pero las leyendas del mar apenas comienzan. Si te has quedado hasta aquí, quiero agradecerte por seguir esta narrativa. Su apoyo es esencial para que historias como esta puedan seguir contándose. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y lleve estas historias a más personas. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, llenos de misterios y secretos aterradores que te encantará explorar. Hasta la próxima historia terrorífica.